carga. Sergio, ¿cómo le va? Muchas gracias por estar con nosotros. Ayer vimos un video, un video que se ha hecho viral, donde usted lo atacan de manera bastante, digamos, todo esto es verbal, por cierto, pero donde usted fue a conversar con parte de estos camioneros, o de choferes de camiones, y resulta que lo sacaron a garabato limpio. Pero antes de eso, antes que nos cuente lo que pasó, ¿qué opina de lo que está ocurriendo en este momento? Es lamentable lo que está ocurriendo. El gobierno tiene la solución que la constitución política del Estado le otorga. Si lo único que están pidiendo los colegas conductores y dueños de camiones autónomos es que se restablezca el Estado de Derecho, es decir, el derecho a trabajar para poder abastecer a la nación. Y es lamentable los testimonios que uno escucha, las familias que están afectadas, esa señora, es muy complicado. Ahora, respecto de la situación que a mí me ocurrió ayer, no tiene ninguna importancia. Los dirigentes gremiales tenemos que estar expuestos a este tipo de cosas. Nosotros hemos recorrido el país, estuvimos en Antofagasta, Iquique, San Antonio, Valdivia, Temuco, es decir, ¿para qué seguir nombrando? Yo hago un llamado al presidente que se deje de este temor que tiene con sus partidos políticos, restablezca el Estado de Derecho, aplique el estado de excepción que corresponde en este minuto, y con eso los conductores van a volver a sus lugares de trabajo. Si lo que están pidiendo es derecho a vivir, que Ciro Palma no muera y que no haya más Ciro Palma en la República de Chile. ¿Qué le parece la salida intermedia? ¿Qué es lo que ha sido parte de las negociaciones? Asegurar a las que las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, resguarden infraestructura crítica, en este caso las carreteras, que es una solución que podría descomprimir, o se pensaba al menos, que podía descomprimir este tipo de manifestaciones de los camioneros independientes. ¡Buena! Esa posibilidad yo la veo muy poco factible. Yo creo que el Parlamento no le va a autorizar, no va a sacar adelante, tengo la percepción, porque eso es un poco intervenir civilmente a las Fuerzas Armadas. Y eso, ¿en virtud de qué? Si existe hoy día una normativa en la actual constitución política, a no ser que la constitución política sea cambiada, entonces se aplicarán otras normas, pero hoy día el presidente Boris tiene las herramientas constitucionales para destrabar y resolver este grave problema. Ya, pero ustedes no adhirieron a este paro, pues, Sergio, entonces por algo te lo sacaron ahí a garabato limpio, les insisto, porque... No, pero mire, yo espérese. Tenía una reunión acordada con Heriberto López, pero y por Heriberto algo me dijo: Sergio, estacionate ahí, claro. y esto lo organizó otro grupo. Ahí hay un señor Martínez que está creando todo este grave problema, y él no está considerado. Nosotros pertenecemos a organizaciones colegiadas, serias, responsables. Mira, hace casi 2 semanas que fuimos a hablar con la ministra y con el subsecretario, el día viernes. Sí. Y le dijimos claramente lo que iba a ocurrir, y le dijimos claramente cuáles eran las soluciones. Se nos prometió que se iba a perseverar en una ley de inteligencia y una serie de otras cosas. Ya le dijimos, es imprescindible que se restablezca el Estado de Derecho y se aplique una norma que ayuda con presencia de las Fuerzas Armadas, lo mismo que se hizo en el Norte Grande. Cuando hubo el problema en el Norte Grande, nosotros hablamos con el ministro Delgado y con el presidente Piñera, y se estableció el estado de emergencia. Y el estado de emergencia acá en la macrozona sur estuvo durante 5 meses. Cuando están ayudando a los carabineros en investigaciones, las Fuerzas Armadas, los terroristas, los que nos agreden, los que nos matan, tienen más temor, pues disminuye. Sergio, ahora aumentó, pues, casi al doble. Sergio, muy buenos días. Eduardo Buitrago te saluda. ¿Cómo estás? Eduardo, muchas gracias por tu comentario. Sergio, cuando el presidente lo ha dicho enfáticamente, mire, el estado de excepción no ha servido, porque lo ha dicho el presidente Boric. Dice, no ha servido. Lo ha dicho 2 o 3 veces, lo ha reiterado. El estado de excepción no sirve. Y tenemos este hecho real de paralización de carreteras, Sergio. ¿Cómo hacemos para que el Estado de Derecho, Chile, esté en una vía normal? ¿Qué hacemos?
¿Por dónde le entramos a esta situación? Porque aquí finalmente se traduce en que, tú lo comentabas al comienzo de la respuesta, es que las personas comunes y corrientes sienten la afectación directa del corte de carreteras. ¿Cómo hacemos? ¿O quiere decir que las autoridades, en la entrevista que ustedes tuvieron con estas autoridades, con la ministra del Interior y el subsecretario, no avanzamos, retrocedimos? ¿En dónde estamos, Sergio? ¿En dónde estamos? Estamos en el peor de los mundos, estamos en el peor de los escenarios, porque el gobierno ha declarado que no va a restablecer un estado de excepción constitucional que la constitución política le entrega. Es decir, es obligación del presidente Boric y su gobierno aplicar las normas que la constitución le entrega. Y por otro lado, existen movimientos que se justifican plenamente de conductores y de muchos dueños de camiones autónomos. Esto puede multiplicarse. Ayer tuvimos nosotros reunión del Consejo Superior de Transporte, donde estamos buses, choferes y camiones. Hoy día tenemos un consultivo nacional de nuestra Confederación Nacional con asociaciones desde Arica, Punta Arenas y 4 federaciones nacionales. Y si las bases nos dicen que hay que salir y apoyar para que el gobierno entienda que tiene que aplicar un estado de emergencia, que es la solución, las bases mandan. Y si nosotros los dirigentes no entendemos o no somos representativos de nuestras bases, nos tenemos que ir a nuestras casas y dejar a otros líderes, a otros dirigentes que lideren estas organizaciones gremiales, colegiadas y serias. Ahora, ¿qué tal? Los saluda Francesco. Le quería preguntar qué significa para usted el estado de excepción, porque parece que de lado a lado se entienden cosas distintas. Las reglas originales eran para que justamente las Fuerzas Armadas apoyaran en vigilancia, apoyaran en inteligencia, transporte, pero no necesariamente en la labor que cumple Carabineros, que es derechamente la posibilidad de detener vehículos, hacer una inspección, controles de identidad. Entonces ahí, para algunos, claro, el rol de las Fuerzas Armadas era secundario. Entonces, hablamos mucho de estado de excepción, pero ¿qué le gustaría a usted? ¿Qué rol debieran cumplir las Fuerzas Armadas en el territorio para entender qué los dejaría contentos? Estado de emergencia, pues, estimado. Estado de emergencia. ¿Qué hizo la presidenta Bachelet el año 2010 cuando salieron a los delincuentes en Concepción a robar, a agredir? ¿Qué hizo la presidenta Bachelet? Decretó un estado de excepción constitucional, entregó respaldo político a las Fuerzas Armadas y tomó el control un almirante o un general y los delincuentes arrancaron como ratones. Entonces, ¿por qué no aplicar lo mismo que hizo el presidente Lago en la macrosuratura? Le entregó respaldo político al general Bernales y el general Bernales hizo la pega como corresponde. Si aquí lo que se necesita es que el gobierno y el presidente Boric le entregue respaldo político a las instituciones encargadas de ayudar a resolver queremos entender qué cosa los deja contentos, básicamente. Es militares en distintas zonas, custodiando, deteniendo. Cuando usted dice respaldo político, ¿para qué? ¿Para que hagan qué? Porque, insisto, hasta el minuto la información que manejábamos es que simplemente es un tema de transporte, de inteligencia, de drones, decían algunos, de blindados, logística, pero no de militares como el caso que usted describía, ¿no? Militares en zonas específicas, controlando, toque de queda, ¿le gustaría a usted? ¿Qué cosa? A ver, yo te pregunto, ¿cómo podemos entrar como Estado de Chile a Temucuicui? ¿De qué manera podemos entrar? Hace más de 10 años que ese lugar de Chile es una nación aparte. Entonces, ahí hay que aplicar, porque ahí está el cerebro de la insurrección, ahí es donde se analiza y se organiza toda esta insurrección que aparece con narcotráfico, compra de armas, robo de madera, terrorismo definitivamente. Entonces es ahí donde hay que atacar y yo no soy experto en seguridad. La obligación como dirigente gremial nacional responsable es plantear los graves problemas al gobierno, ayudar en las soluciones. Por eso hace 2 semanas estuvimos con la ministra y el subsecretario y le dijimos claramente que esto iba a ocurrir y ellos no nos creyeron. Y como no nos creyeron, no tomaron ninguna medida y pensaron que esto se iba a resolver solo. Ahora tenemos las consecuencias. Ya.
Sergio Pérez, 1.000.000 de gracias por conversar esta mañana con nosotros. Quedamos con líneas abiertas. Que esté muy bien. Muy buenos días, gracias. Buen día. Chao, chao. Bueno, y nosotros habíamos